Estamos en el libro de Mateo, estamos en el capítulo 6, más o menos en la mitad del Sermón de la Montaña. Recordamos que Jesús en este Sermón de la Montaña está dándonos las leyes del reino, lo que vive un cristiano en el reino de Dios. Y en el capítulo 6 fuertemente está criticando, confrontando a los religiosos de ese tiempo por lo mal que se comportan exteriormente cuando su interior está muy mal. Vamos a orar para que Dios nos dé un buen estudio. Señor, te damos gracias. Gracias por este privilegio tan grande de poder penetrar en tu palabra y sacar enseñanza para nuestra alma. Y luego, con tu poder ponerla en práctica. Te pedimos por bendición para esta noche, que tengamos un buen estudio, las personas que se están conectando y las que después verán el estudio más tarde. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo, en el capítulo 6, estamos en la oración al Padre. Lo empezamos a ver la semana pasada y hoy podríamos decir que esta es la segunda parte de la oración al Padre. Jesús confrontando a los religiosos de su tiempo, les habla de que el dar que ellos dan está con mucha hipocresía, así como la oración que ellos hacen también está llena de hipocresía. Pero en la oración no solamente confronta a los judíos con hipocresía, sino también a los paganos con su ritualismo, boca, dientes para afuera, como diríamos aquí en México. Y entonces, si nos vamos al pasaje de Mateo 6, empezando en el versículo 9, la palabra de Dios nos dice así. Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras faltas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Podríamos poner una postdata: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos da un formato precioso para orar, que es una muy importante actividad del hombre, debe de serlo,
ciertamente para aquel que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. El hombre está en su cúspide cuando de rodillas viene cara a cara al Padre. La oración en la vida del creyente es necesaria, pero también es importante para profundizar en el conocimiento de Dios, pues la oración tiene el propósito máximo de glorificar a Dios en la vida de uno. Juan 17, 22. Juan capítulo 17, versículo 22, que dice así: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero perdón, ese no es el versículo. Juan 17, 22, sí lo es. La gloria de Dios. En la oración al Padre, Jesús nos enseña el propósito primordial, que es, no son nuestras peticiones, es glorificar a Dios. Ya la semana pasada hablamos de la primera parte de esta oración al Padre, porque realmente la oración al Padre podríamos dividirla en dos. La primera parte es poner toda la atención en Dios. Y en esa primera parte hay 3 peticiones de la oración a Dios. Prioridad, que estás en los cielos. Programa, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hay una prioridad, estás en los cielos, hay un programa, venga tu reino, y hay un propósito, tu voluntad en la tierra y en los cielos. Eso lo vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de esta oración al Padre, en donde también tiene 3 partes, que es la provisión de Dios, el perdón de Dios y la protección de Dios. Hay 3 peticiones como lo hay en la primera parte, y la segunda parte ya es más bien con respecto a nosotros y no con respecto a Dios, en donde podemos poner nuestras muy específicas necesidades humanas, pero tomando en cuenta que todo, inclusive en esta segunda parte, es para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11. Señor, dice Apocalipsis 4:11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno de recibir toda la gloria. Bueno, son 3 peticiones, vamos a verlas, cada una de ellas. Todas empiezan con la palabra P de Pedro, y la primera es su provisión. La vemos aquí en Mateo capítulo 6, en el versículo 11.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, sí que hay una provisión de parte de Dios. Él conoce todas nuestras necesidades y Él las suple. Hay una provisión de parte de Él. Dios no solo quiere darnos el pan necesario, sino todo lo que necesitamos para la vida diaria, incluyendo obviamente el pan espiritual. Como está muy claro en el versículo, podríamos nosotros asumir que está hablando del pan físico. Todos los días este cuerpo nuestro necesita alimento y se lo pedimos a Dios para que venga diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también necesitamos el pan espiritual. Nuestra alma tiene hambre del Dios vivo y se tiene que nutrir y se nutre con el pan espiritual que Dios nos da diariamente, la palabra de Dios. Es más, Jesús dice ahí en el capítulo 6 de Juan, yo soy el pan de vida. Entonces, esta necesidad espiritual ciertamente la pedimos y Dios nos dará. Santiago capítulo 1 en el versículo 17. Santiago 1, 17, que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos da dádiva, regalo abundante, nos nutre con su provisión divina para con nosotros diariamente. Aquí no necesariamente se menciona explícitamente, pero Él es la fuente de todo lo que recibimos y Él es glorificado cuando así lo reconocemos. A veces podríamos pensar que somos nosotros mismos los que nos proveemos de nuestras necesidades y eso es bastante absurdo. Realmente todo viene de Dios. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si es que de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios profetas han dicho en los últimos tiempos, porque linaje suyo somos. Esa provisión preciosa de Dios. Dice Proverbios, he envejecido y no he visto que el justo tenga hambre, padezca hambre, hambre físico, hambre espiritual. Su provisión es para todos sus hijos, los hijos de Dios. Nosotros los creyentes, quienes habiendo sido reconciliados con Dios en Cristo, al haberlo invitado a nuestro corazón y ser Él el Señor y dueño de nuestra vida aquí en la tierra, somos coherederos del universo mismo. Todo lo ha dado el Padre a su Hijo y nosotros somos coherederos con Él del universo mismo. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Lucas capítulo 18, 29 y 30. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo te sientes tú al ser coheredero con Cristo del universo mismo? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículos 14. Es el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la maravillosa provisión de Dios. Y es diaria, es continua, constante, como testimonio claro de su gran amor hacia nosotros, de su gran fidelidad para con sus hijos. Entonces, aquí en el Padre Nuestro, en las 3 peticiones que le hacemos nosotros de lo que nosotros necesitamos, esta, la número 1, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vaya que Él cumple ampliamente, abundantemente para con nosotros. Pero, como si fuera poco, también tenemos la petición de estar en paz con Él. Perdón es la segunda petición y esta se encuentra en el siguiente versículo, en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estamos hablando de las deudas pasadas, muchas que hemos tenido. Venimos a Dios para que Él las borre, para que Él las condone, para que Él nos tenga limpios ante su presencia con su poderoso perdón. El pecado, que es un grave, grave problema, nos ha separado
de Dios. Y al recibir a Cristo, este problema se desvanece. Pero esto no significa que ya no pecamos en el futuro. Claro que lo hacemos. Perfección nunca tendremos en este mundo. Y como el pecado es el problema más grave del hombre, el perdón es su más urgente necesidad. Por esto pedimos por su perdón constantemente. Nosotros pecamos tanto, oh Dios. Quisiéramos que no fuera así. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, como dice Mateo 26, 41. Pero tenemos siempre el recurso de que habiendo pecado, de que habiendo caído, tropezado, nos levantamos bajo la poderosa promesa de Dios. Primera de Juan 1:9. Y esta es la confianza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un versículo que realmente debemos de tener memorizado y fácilmente localizable en este precioso libro de Primera de Juan. Lo vamos a usar mucho. Venimos a confesar nuestros pecados. Oh Dios, otra vez he caído, otra vez no entiendo, sí soy terco, obstinado, torpe. Pero vengo a confesar mis pecados sabiendo que tú eres fiel para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. En realidad, el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ese día fuiste limpio del pecado y apto para Dios. Pero en nuestro caminar diario por este mundo corrupto y sucio, estamos llenos de impurezas. Como necesitamos ya no limpiarnos completamente, sino como dice Juan 13, limpiar los pies de la contaminación diaria. Juan 13, versículos 5 al 11. Juan 13, versículo 5 al 11. Jesús luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro a él y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí está la enseñanza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar,
Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así entonces Jesús mismo nos dice que a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, pues ya está lavado, ya ha recibido la limpieza de su alma con la sangre de Cristo. Pero la contaminación diaria nos hace necesitar lavarnos los pies. Y entonces eso es lo que le dice Jesús a Pedro. No necesitas lavarte porque ya estás limpio, sino lavarse los pies. Y vosotros limpios estáis, dice Jesús. Pues qué precioso que al recibir a Cristo en tu corazón, al hacerlo el Señor y dueño de tu vida, viene una limpieza general en donde solamente tenemos que recurrir al lavado de los pies, la contaminación diaria, porque ya tenemos su perdón absoluto y su perdón diario de esa contaminación. Nuestra súplica es que nos perdone, implicando confesión, que vayamos a Él y digamos, he pecado, límpiame de esta contaminación. Proverbios capítulo 28, en el versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vaya promesa. El requisito es que perdonemos a nuestros deudores, que es lo que está diciendo este versículo 12 de Mateo 6. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Efesios capítulo 4, en el versículo 32. Efesios 4, 32, que dice así. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Juan 2:6, que es el que Jesús estaba mencionando al principio de esta transmisión. Primera de Juan 2:6. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Eres cristiano? Pues muéstrame ese cristianismo con tu vida. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nuestra vida. No escuchará tu oración si tú no has perdonado así como Él te perdona a ti. La deuda que Él te ha perdonado es inmensa. La deuda que tú perdonas a tus deudores, es mucho, mucho más pequeña. Él quiere que tú perdones así como Él te ha perdonado. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Claro que en esta condición que nos pone Dios, no está hablando de salvación, sino de comunión. ¿Sí? El que tú perdones o no perdones a tus hermanos, si tú eres cristiano, tú no pierdes tu salvación, pero una marca de ese cristianismo es de que tú lo haces y mantienes tu comunión con tu Dios, Dios Padre. Salmos 66, 18. Salmos, acá en el Antiguo Testamento, Salmos 66, 18. Salmos 66, 18, que dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Perdonar a otros como Dios de continuo nos perdona es vital para la salud de tu vida cristiana, vital para esa salud, para tener comunión continua con el Señor y no tener una desconexión por concepto de tu no perdonar a los demás. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Santiago, capítulo 2, versículo 13, que dice así: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, siempre, sencillamente siempre. Bueno, pues hemos visto pues la provisión de Dios, hemos visto el perdón de Dios, y número 3 vemos la protección de Dios en el siguiente versículo, que dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el versículo. ¿Por qué pedirle a Dios que no nos meta en tentación? ¿Cómo está eso? Cuando sabemos que Dios no tienta a nadie. A ver qué palabras están aquí un poco confusas. Santiago, capítulo 1, en el versículo 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14. Cuando Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí nos dice el versículo que Dios no tienta a nadie. Entonces
¿Por qué dice esto? No nos metas en tentación. Dios va y nos lleva a ese lugar específico para que nosotros seamos tentados. Pues entonces, ¿qué dice Santiago? Dios no tienta a nadie. Bueno, se resuelve esto porque la petición es por fortaleza espiritual para no caer en tentación, para no tenerla. Y si viene, que tengamos la fortaleza para no caer. Eso es realmente lo que está diciendo Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No, Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es. Juan capítulo 17, versículo 15. Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos toda la protección de Dios y constantemente la estamos pidiendo, así como la provisión, así como la provisión y también la protección. Nuestro deseo es someternos a Dios y a su palabra como protección total contra el maligno, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice así, Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. O el Salmo 119, 11. Salmos 119, 11. Salmo 119, 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, confesamos a Dios nuestra necesidad de protección y resguardo amoroso. Salmos 34, 17 y 18. Salmos 34, 17 y 18. Salmos 34, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y nos libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Preciosos versículos para todo aquel que humildemente humillado está a los pies de Jesús. Entonces tenemos su provisión, tenemos su perdón, tenemos su protección. Confesamos a Dios nuestra necesidad de protección continuamente. Y aquí en el versículo 13 de Mateo 6,
nos habla de nuevamente la preeminencia de Dios, porque toda la oración al Padre es para la gloria de Dios. Y entonces dice el versículo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vaya manera de terminar esta oración al Padre. A Dios es todo el crédito, es todo el honor, sin ninguna intervención o esfuerzo de nuestra parte. Todo lo hace Él. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Que decían a gran voz ángeles alrededor del trono: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por todos los siglos de los siglos. Bueno, pues este formato termina así. Yo les digo a ustedes que es un formato, no es una oración mecánica a repetir 300 veces, ni siquiera 2 veces, sino tomarlo como formato para ir a Dios y de esa manera orar. Como Él dice, de esta manera oraréis así, con 3 peticiones al Padre, que son la prioridad, su programa y su propósito, y 3 peticiones para nosotros, que son su provisión, su perdón y su protección. Maravilloso este formato de oración que Jesús mismo nos da. Pero hay una postdata en los siguientes versículos, que son el 14 y el 15 de este capítulo 6. Jesús quiere recalcar la necesidad de perdón para con los demás. Qué importante debe ser si Jesús lo está repitiendo, porque ya nos lo había dicho en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero Él repite aquí, en este versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Un espíritu no perdonador es inconsistente con lo que Él nos ha perdonado totalmente. Un espíritu no perdonador, podríamos decir que es una señal de que esta persona pues no es cristiano, porque no está siguiendo lo que dice Cristo. Y pues hasta nuestras faltas futuras y que habita en nuestro corazón son perdonadas. Como decía el versículo 12,
el 13, no nos metas en tentación, porque el versículo 13 está hablando de futuro, el versículo 12 está hablando de pasado. Perdónanos nuestras deudas. Oye, ahí en el futuro, evítanos el caer para que nosotros podamos seguir poderosamente en comunión contigo. Un corazón así invita a juicio si no es un corazón perdonador. Invita disciplina de parte de Dios. Hebreos capítulo 12, en el versículo 15. Hebreos capítulo 12, en el versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y la disciplina es sin duda la que te hará recapacitar. ¿Quién quiere que Dios llegue a ese extremo? ¿Cómo pretendo yo provocar la disciplina del Señor que vendría? Porque como buen padre, Él disciplina a sus hijos. Si lo hacen nuestros padres terrenales, cuánto más no lo haría Él. El Espíritu de Dios que vive, el Espíritu de Dios que vive ahora en tu corazón, si tú eres cristiano, debe saturarte de perdón, una palabra fuerte, hacia otros, sin importar lo que ellos te hayan hecho a ti. Ejemplos: Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. Génesis capítulo 50, del 19 al 21. José con sus hermanos allá en Egipto. Él les respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Vaya un espíritu perdonador. En el Nuevo Testamento, Esteban, allá en Hechos, capítulo 7, versículo 60. Hechos, capítulo 7, versículo 60, que dice así: y puesto de rodillas Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vaya un espíritu perdonador. Pero el máximo espíritu perdonador, Jesús mismo, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los otros dos malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos. Jesús en la cruz, perdonando la maldad del hombre. Bueno, pues no te engañes, Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas 6:7. Incluye pues en tu oración la imperiosa necesidad de perdonar a cualquiera que te haya ofendido hoy, no importa cuál haya sido la falta, cualquiera que te haya ofendido. Y así vemos este precioso pasaje de la oración al Padre. La oración, pues, es el instrumento más poderoso que el cristiano tiene para combatir al maligno y para principalmente glorificar a Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, vaya tremendo instrumento a nuestro haber, instrumento de gracia para surcar por este mundo con gran victoria, con gran fuerza, comunicándonos poderosamente con el Padre. Esta es la oración al Padre, por lo que, bueno, pues la puedes tener memorizada, ¿por qué no? Pero no para que tú ores mecánicamente, como vemos a muchas personas que lo hacen, y creas que por tu palabrería serás oído como lo hacen los gentiles. No, sino que sea una oración sincera que sale del corazón, con tus propias palabras, tratando de seguir este formato de 6 peticiones, pero a Dios le importa más un corazón contrito que todos los sacrificios que tú pudieras hacer para Él. Él no quiere sacrificios, Él quiere un corazón humillado ante Él. Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 2. 66, 2. Mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vaya maravillosa promesa de Dios. Bueno, ¿cómo te mides tú en la oración ante esto que está diciendo Jesús? Voy más allá. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Es Cristo realmente el Señor y dueño de tu vida? ¿O lo tienes como un ritual que tú llevas a cabo ciertos días de la semana para pretender estar bien con Dios? No, Dios no quiere eso. Él necesita ser el dueño absoluto, 100% de tu corazón. Esta noche, ojalá y tú tomes esto a pecho y digas, no voy a estar jugando en religiosidad.
Dios no puede ser burlado. Necesito entregarme a Él, abrir mi corazón y que Él todo lo tome. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todas mis aspiraciones, mis victorias, mis derrotas. Ir a Él y decirle, heme aquí Dios. Pues esta noche yo quiero que tú medites sobre esto. Si tú no has pedido a Cristo que entre a tu corazón, pues es tiempo de hacerlo. No hay opción, no hay plan B. Es o Cristo o nada. El que conmigo no está, dice Cristo, contra mí desparrama. Ven a Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy quiere Cristo hacer las paces contigo, que tu pecado ha hecho tanta división, y dile a Él que estás arrepentido y que quieres que Él sea el Señor absoluto de tu vida. Una pequeña oración sincera, humilde, contrita, puede cambiar todas las cosas con respecto a tu relación con Dios. Así de fácil, aunque no fue fácil, Cristo pagó con su sangre para hacértela fácil a ti. Vamos pues a hacer una pequeña oración. Dile a Cristo que entre a tu corazón. Si ya lo tienes adentro porque tú anteriormente le has pedido que entrara, pues se afirma que Él es el dueño. Y así vamos a orar inclinados nuestros rostros. Señor, en esta noche vengo a ti para pedir perdón, arrepentido, queriendo que tú seas el dueño de mi vida. Entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas mi Salvador y el Señor absoluto de mi vida. Hazlo ahora mismo. No tengo excusas, he pecado. Pero tú, misericordioso, infinito, puedes reconciliarme contigo, y esta noche eso pido. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya sermón que está dando Jesús aquí en este capítulo 6 a los religiosos que se jactan de estar muy bien con Dios y realmente están lejos, muy lejos de serlo. Bueno, la semana entrante continuamos con los siguientes versículos, porque aún Jesús va a seguir confrontando la vida de estos hombres con otro tema importante, que es el tema del ayuno. Ya lo veremos la semana entrante. Yo te invito a no faltar. Aquí estamos 8 de la noche el jueves que entra. Pero este sábado, este domingo, 4 de la tarde, conéctate para que oigas las pláticas de un vistazo a las misiones. Te esperamos. Que Dios te bendiga.